Qué bendición, amado, de poderle ver un jueves más. Qué bueno que fue obediente al llamado, fue obediente a esa invitación que el Señor extendió a su vida. Y sabe, pensando un poco y preguntándole al Señor qué hablar esta noche, sabe, hace como 3 días estaba meditando un poco y encendí el televisor por un breve momento y sabe, estaba viendo precisamente el desarrollo y la estructura de la cadena alimenticia y dónde está cada animal ubicado dentro de la cadena alimenticia. Y sabe, la mayoría de animales sufren de ser presas. Y es impresionante cómo usted puede ver a un depredador y yo me quedo asombrado de esos animales que toman el rol de depredador en la cadena alimenticia, porque esos animales están todo el tiempo pendientes que la presa se distraiga y puedan caer para ser el alimento del depredador de ese día. Y yo puedo ver a las gacelas, tienen una velocidad, pero si se llegan a descuidar un momento, el depredador las agarra y se las come y se las almuerza y solo quedan los huesos. Y sabes, de la misma forma, precisamente en ese momento que yo miraba esos videos y cómo funciona la cadena alimenticia y cómo funciona y cómo está estructurada, sabe, de ahí el Señor hablaba a mi vida. Y sabe, nuestra vida en Cristo es de la misma forma. Quien se duerme, se lo come el diablo. Y sabe, es importante entender esto, amado hermano. No podemos relajarnos. Sabe, es importante hoy escuchar qué bonito es ver a una iglesia llena hoy. Eso de verdad me llena de paz, a la vez me llena de gozo, porque hay una iglesia que al venir, al hacer tu esfuerzo hoy, al haber dejado los quehaceres y venir a este lugar, eso me dice a mí que hay una necesidad en tu corazón, hay un hambre por buscar al Señor. Y eso de verdad, si yo como hombre me alegro al verte, imagínate, hermano, Dios cómo se siente al verte hoy entrar por aquella puerta, al ser obediente al llamado. Es algo impresionante, ¿sabe? Y es por eso, amado hermano, que esta noche yo titulaba la prédica de hoy, cazador o presa. Mire, hay 2 opciones, hay 2 cosas que usted puede hacer: o es cazador o es presa. Y es aquí donde yo quiero empezar esta noche. Y sabes, amado hermano, hay una función que tenemos nosotros. Hay un libro impresionante que se llama La autoridad del cristiano, escrito por Kenneth Hagin. Y sabe, allí ese libro nos enseña a nosotros que tenemos una autoridad y cuán poderosos somos nosotros en esta tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese poder, amado hermano, es opcional. Tú decides si lo tienes o no. Tú decides si lo usas o no. Tú decides, amado hermano, si tomar el poder que tenemos en Jesús y utilizarlo en esta tierra. Yo decido el qué ser en esta tierra. O soy cazador o soy una presa. Y es aquí, amado hermano, donde yo quiero hablar esta noche a tu vida. Mira, estamos viviendo los últimos tiempos y esto no me voy a cansar de decirlo. Maranata, ¿sabe qué significa usted Maranata, verdad? Todos sabemos cuál es el concepto de Maranata. Y sabe, el reloj de Dios está avanzando día tras día y hoy más que nunca tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. Y esa es una palabra profética. Cuando vamos a los evangelios y descubrimos o leemos lo que Jesús dice, todo el tiempo Jesús, al hablar de las parábolas, Él siempre hace la mención: estén alertas, porque Cristo viene pronto. Y sabe, amado hermano, hay una situación muy difícil que como cristianos corremos peligro pasar. Y sabe, la peor cosa que le puede pasar a un cristiano es relajarse en el camino. Cuando usted y yo empezamos a relajarnos, mire, de verdad yo he visto el pasar de muchos en la iglesia. Tengo aquí 32 años de mi vida en este lugar y he visto el desfile de personas, de generaciones. Pero yo me puedo ver, yo puedo notar o resaltar algo en alguien. Hay cristianos que son semestrales, ¿sí? Empiezan bien encendidos, no faltan a la iglesia, no faltan martes, no faltan jueves, no faltan los domingos, están en un ministerio. Y uno dice: no, hombre, estos cuates se echan fuego. Pero al pasar el tiempo, al pasar las semanas, al pasar los meses, uno empieza a notar el bajón espiritual. Uno empieza a notar que ya después de venir martes, jueves, solo vienen jueves o martes, y quizás si les va bien se aparecen domingos, si no, no. Y es un gran peligro, amado hermano,
Porque mientras yo más me conecto al Señor, más poderoso soy en Él. Mientras más me conecto yo a Dios, mientras más me meto yo a Dios, amado hermano, aunque venga la tentación, aunque venga el adversario, el diablo, conmigo no va a poder. Y quiero que entendamos esto. Hay un enemigo de nuestra alma que no es el diablo, es tu carne, es mi carne, y estamos batallando con ella día y noche. Hoy en la tarde, hermano, de orar, tuve tanta lucha en mi mente, tuve tanta lucha en mi carne, que dije: Señor, estoy siendo atacado porque sé que voy a hablar de esto en la noche. Y créanme, hermano, fue algo muy difícil. Pero es allí donde yo digo: o soy cazador o soy una presa. O soy el que hace la diferencia, el que actúa, el que hace, o soy aquel que de verdad, definitivamente, el enemigo se lo va a devorar, se lo va a comer. Y es aquí donde yo quiero empezar esta noche. Quiero que veamos a las Santas Escrituras. Y en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y quiero leerte este pasaje en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Y la palabra de Dios dice así: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devora. Ahora, cuando uno ve, hermano, los que son depredadores dentro de la cadena alimenticia, dice que ellos sienten el aroma de la víctima. El olfato que el depredador tiene es un olfato impresionante, que dice que a 5 kilómetros la chita o cualquier depredador de los que existen puede oler a su víctima. Aún sin verla con sus ojos, sabe que está cerca, sabe que está a punto de ser cazado. Y sabe, dice Pedro: alerta, estén preparados, diríamos de aquí chapinmente, estén vivos, porque el adversario, el diablo, no descansa. Quizás usted dice: ay, quiero tomarme un relax. Ahí Dios te dice: cuidado, porque hay un depredador que no descansa, y ese depredador quiere verte mal. El enemigo de nuestra alma no descansa. Y una vez más quiero que leamos esto. Mire, dice Pedro: estén alerta. Óigame bien, ojo, quien está relajado no puede estar alerta, porque el que se relaja se duerme. O sea, y si yo estoy dormido, entonces no puedo estar alerta, y cualquier cosa que venga a mi vida me va a llegar, me va a afectar, me va a tocar. Por eso dice aquí: estén alerta. Eso me dice mi Pedro: estar despierto, estar vivo, ¿sí? Porque hay un adversario que nos quiere ver mal. Hay alguien que quiere verte mal a ti. Mire, por el diablo fuera, usted fuera un alcohólico, hoy estuviera arrastrándose en un vicio, hoy estuviera quizás muerto, la peor muerte de toda, la espiritual. O sea, ese es el nivel que el diablo quiere verte hoy, ¿sí? Esclavizado a algo, no sé. Pero ese es el punto, es el lugar donde el enemigo quiere vernos. Por eso Pedro dice: alerta, porque el enemigo de nuestra alma quiere vernos mal. Sigue diciendo, mire: anda al acecho como león rugiente. ¿A quiénes huele el diablo? A los que huelen a carne. Mientras yo más me alejo, más huelo a carne. Mientras yo menos oro, mi olor a carne empieza a notarse más, ¿sí? Mientras yo más me aparto de Dios, mi aroma a carne empieza a notarse aún más. Y es ahí donde corremos peligro. Es ahí, hermano, que sin darnos cuenta, después de ser aquellos cazadores temidos por el enemigo, empezamos a convertirnos en presas. Es aquí donde el Señor quiere decirte algo: tú no estás en este lugar para ser presa, tú estás en este lugar para ser un cazador. Porque tenemos la autoridad de Jesucristo en esta tierra, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, y tenemos la capacidad para poner de rodillas al infierno. Dice: el enemigo no tiene arte ni parte en nosotros, ¿sí? Ahora, hoy quiero preguntarte, y quiero que esta pregunta te haga reflexionar a ti: ¿cómo estás hoy delante de Dios? ¿Cómo ha estado tu búsqueda hoy? ¿Será que tus momentos de adoración, tus momentos de búsqueda han crecido o han menguado? Porque, hermano, yo quiero decirle algo: usted y yo sin Cristo somos peligrosos. Tú y yo sin Cristo somos un peligro, hermano. Tú y yo sin Cristo hacemos mucho daño.
Tú y yo sin Cristo somos lo peor de lo peor, pero gracias que un día conocimos al Señor y nuestra vida cambió y hoy tú y yo somos diferentes. Pero es importante, mire, los tiempos que hoy vivimos, hermano, de verdad, cada vez se ponen más difíciles, cada vez se ponen más duros. Y hoy no podemos relajarnos porque mire, cristiano que se relaja, cristiano que peca. Cristiano que dice me voy a dar un break, me voy a dar un tiempito, me voy a relajar, ya mucha iglesia, es el cristiano que peca constantemente. Por eso dice, estén alerta, dice Pedro. Estamos metidos en la presencia. Por eso mire, le felicito que esta noche hizo tiempo y está en este lugar, amado hermano. Quizás muchos vienen de trabajar, vienen cansados. Quizás hoy el jefe te regañó, o los que tienen un negocio no vendieron mucho. Yo no sé cómo fue tu día, pero independientemente de cómo haya sido tu día, hoy estás en este lugar. Y eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Padre, verte hoy sentado en esa silla, escuchando la verdad, escuchando la palabra de Dios. Es importante estar alerta, ¿sabe por qué? Porque si yo me descuido de Dios, me convierto en presa. Y como el apóstol Pedro compara a Satanás como un león rugiente. ¿Qué hace el león? Comer carne. Hace un par de meses llevé a mi hijo al zoológico y cuando pasamos por donde estaba el león, cabal, al momento que pasamos, el león estaba comiendo. Y mi hermano, le tiraron un gran pedazo de carne que hasta a mí me dio hambre. Una cosota así de este grosor. Dije, para tirarle una parrilla a ese pedazo y comérnoslo. Pero mira, el león sacaba la gran lengüota porque se saboreaba ese pedazo de carne. Y cuando me di cuenta yo estaba igual, me saboreaba ese pedazo de carne porque se miraba tan bueno. Ahora, dije yo, cuando yo dejo de orar, soy como ese trozo de carne, listo para ser llevado a la boca de ese león. Alguien está conmigo aquí hoy. Es importante, óigame bien. Entonces, quiero hoy llevarte 3 puntos fundamentales esta noche. Y el primer punto es, ya te lo dije, cristiano que se duerme, cristiano que peca. Cristiano que se relaja, cristiano que cae. Y quiero que vayamos a las Santas Escrituras. Y saben, en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, encontramos una historia muy interesante. Todos conocemos al rey David, al salmista David, también es llamado como el profeta David. Y sabe, hay tantas características impresionantes sobre David. A mí la que más me gusta y la que más resalto es cómo es mencionado David conforme al corazón de Dios. Es la que más me gusta. Pero sabe, ese hombre que fue salmista, que fue profeta, que fue rey, que mató a Goliat, hubo un momento de su vida, de su historia, que se relajó. Hubo un momento que se quedó en el lugar incorrecto. Y sabe, aquí es donde vemos, si David cayó, ¿por qué usted y yo no podemos caer? Ay, hermano, es que yo soy el líder de la iglesia, yo soy el que profetizo, es que yo soy el que soy pastor de un ministerio. Hermano, este brother era el rey de Israel, profeta, rey, salmista, conforme al corazón de Dios. Era carne y también cayó. Todos aquí estamos expuestos a caer, ¿sí? Todos aquí estamos expuestos a un día pecar. Ahora, la palabra de Dios dice sí, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña. Quiero que hagamos aquí una lectura pausada. Dice acá, en la primavera, que era la época donde los reyes salían. Una vez más, quiero que repitamos eso. Donde los reyes, ¿qué? Salían. Ojo con esto. Quiero que memoricemos bien esto. Dice que los reyes salían, ¿sí? O sea, David tenía un deber. David tenía algo que hacer. Y lo que David tenía que hacer era salir. Era el rey de Israel. Vino el tiempo donde los reyes salían. Ahora, sigue diciendo. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas. O sea, David manda a Joab. Le dijo a Joab, mira, toma mi lugar. Yo me quiero quedar descansando en mi palacio. O sea, David tenía que irse a la guerra. David tenía que estar en la guerra. Como el rey de Israel, tenía que ir representando a Israel. Tenía que salir. Pero David decide quedarse descansando en casa. Hermano, mire, de verdad, yo conozco a muchas personas que no hacen nada en todo el día. Tenga cuidado porque dice que la mente ociosa es una mente peligrosa.
La mente que no hace nada en todo el día son de los pecadores número uno que existen. Si a usted le sobra mucho tiempo, hermano, créese rutinas. Lea la Biblia, ore, pero manténgase ocupado, porque el peor enemigo de su vida es la mente. ¿Ven? David se empezó a relajar. Ojo con esto. David dice que le dijo a Joab: mira, Joab, dale, andate. Sigue diciendo la palabra. Pero David se quedó en Jerusalén, no se fue. Él tenía que irse, pero se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente... ¿Se puede imaginarse, hermano, qué nivel de mujer? Es que cuando el diablo se te presente, se te va a presentar de la mejor manera. El diablo, cada vez que se te presente, te va a gustar. Vemos la descripción que se le da a esta mujer. Era una mujer sumamente hermosa. David estaba relajado, él tenía que haber estado en la guerra, se quedó en casa. Dice que ese día se levantó, me imagino que se levantó de lo más carnal, vio a aquella mujer bañarse. Qué casualidad, ¿verdad? Y al momento de David ver a esta mujer, ¿qué pasó con David? ¿Será que la reprendió? No. Miren lo que dice la palabra. Por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el de Hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó. Por estar descansando, David deseó a la mujer del prójimo, y no solo la deseó, David se metió con la mujer de su prójimo. David deshonró el nombre de Dios. Qué peligrosos somos nosotros cuando en el camino, en esta carrera de la fe, empezamos a relajarnos. Cuidado. David en este momento dejó de ser el salmista, dejó de ser el rey, dejó de ser el profeta, como bien la palabra lo describe. Y hasta este punto de la historia, David se convierte en una presa. David se convierte en la presa que el enemigo quería encontrar. ¿Sabe qué me decía el Señor esta tarde? Dile a mi iglesia que tenga cuidado, porque a muchos en ese último tiempo se les ha cruzado Betsabé. Y sabe, Betsabé tiene tantas representaciones, amado hermano, amada iglesia. Betsabé representa lo que más te gusta hablando carnalmente. Betsabé puede ser un adulterio. Betsabé puede ser una adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía. Eso es Betsabé, lo que más le da placer a tu carne. ¿Alguien está aquí? Estamos por entrar a una fecha donde Betsabé se va a hacer presente en cada momento. ¿Sí? Estamos en el gran dilema eterno, donde gran parte de la iglesia evangélica, no hablo de esta, hablo de otras congregaciones, ese dilema donde todos pelean, que si creen en la Navidad, que si no, que eso ya estoy hasta el copete de ese tema. Pero igual, cada quien sabe lo que hace y celebra. O sea, y dije, un día alguien me preguntaba: ¿qué piensa usted? Mire, hermano, le dije, yo estoy hasta acá de estar respondiendo la misma pregunta. Ya no le voy a contestarle si creo o no creo en la. Pero estas fechas, muchas veces se van a presentar. Cuidado con esto. Y aunque usted me diga: no, hermano, yo no voy a caer. Si no oras, si no ayunas, si no buscas a Dios, vas a caer. Si no buscamos su presencia, si yo no me empodero cada día, amado hermano, si yo no voy a Él, lo estábamos cantando: ¿a quién más iré si solo tú tienes palabras de vida? O sea, solo en Él yo encuentro lo que mi vida necesita. Pero si yo no voy a Él, entonces cuando vea a Betsabé bañarse, la voy a llamar y me voy a acostar con ella. ¿Sí? ¿Sabe qué representa esa? David primero la deseó, después le mandó a llamar. Ya cuando David manda a llamar a esta mujer, ya tenía en su cabeza lo que iba a hacer.
La mujer fue llevada a la presencia de David. Y David dijo: bueno, muchacha, ahí se tapan los oídos, se me van lejos. David se acostó con ella. Le importó más en ese momento lo que su carne pedía y dejó de importarle lo que Dios pedía. Cuando yo dejo de buscar a Dios, empiezo a darle más importancia a mi carne y a mi corazón engañoso que al Dios que hasta este día me ha sostenido, me ha mantenido de pie, me ha tenido misericordia, amor y me ha perdonado hasta este día. Por eso hoy te animo, amado hermano, metámonos a la presencia de Dios. Porque si yo dejo de buscar a Dios, si yo dejo de meterme con Dios, si yo empiezo a relajarme, cuidado, porque te puedes convertir en una presa. David, en ese momento, en este punto de su historia, David se convierte en una presa. Cayó, vio a la mujer que era sumamente hermosa, la deseó, la trajo y se metió con ella. No le importó lo demás. No pensó David a futuro. ¿Sí? Sigue diciendo la palabra. Entonces David ordenó que la llevaran ante su presencia. Cuando Betsabé llegó, se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. No solo David pecó, sino que echó un golazo, hermano. Qué puntería la de David. David la dejó embarazada. Una vez más quiero que vamos a su descripción, ¿sí? Rey, salmista, profeta, conforme al corazón de Dios, sí, pero ese día amaneció en sus días carnales y pecó y se equivocó. No importa la posición que lleguemos a tener en una iglesia, si nos salimos de la presencia de Dios, nos convertimos en presa con todo y título, mi hermano. Puede ser profeta, puede ser pastor, puede ser lo que sea, pero sigue siendo carne, te recuerdo eso. Y yo, para honrar a Dios todo el tiempo, yo necesito estar con Dios. Porque a mi carne no le interesa honrar a Dios. A mi carne no le interesa darle placer a Dios. A mi carne no le interesa la búsqueda con Dios. Mi carne había aburrido esos momentos de lectura. Mi carne había aburrido esos momentos de oración. Mi carne no está interesada en madrugar 4 o 5 de la mañana para ir a la presencia de Dios y meterme en oración. A mi carne no le interesa eso. Lo que a mi carne le interesa es buscar sus propios placeres. ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? ¿Como los cazadores que Dios quiere que seamos? ¿O será que esta noche entramos siendo presas a este lugar? Si hoy entraste siendo presa, hoy en el nombre de Jesús declaro que salí de este lugar siendo un cazador. El cazador que el Señor desea que eres. El cazador que el Señor quiere encontrar el día que regrese por su iglesia. ¿Alguien está conmigo aquí? Pero esto no se queda aquí. Mire, el error de David sigue, amado hermano. Y seguimos leyendo, 2 Samuel 11, 15 al 17, dice, la carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Entendemos que Urías era el esposo de Betsabé, ¿sí? Como bien lo decía al inicio de la historia, Urías era el marido de Betsabé. Ahora, David tenía un plan maquiavélico. Y en pocas palabras, David manda al frente de batalla a Urías para que Urías sea asesinado. Mire, hermano, una vez más quiero que veamos esto. Profeta, salmista, rey, conforme al corazón de Dios. Mire qué alcances tenía porque andaba en la carne. Wow. ¿Ya se dio cuenta el calibre de lo malo que somos nosotros cuando estamos fuera de Dios? Quiero que reflexionemos con esto. A veces me pongo yo, mire, de verdad, me gusta mucho jugar con el espejo. Y no es porque sea vanidoso, es porque de verdad yo utilizo esos ciertos ejercicios. Digo, mira, Jacobo, me hablo yo mismo. Si estuviéramos fuera de Cristo, yo creo que no tuviera ya matrimonio. Sería un mal padre quizás. Ya habré fracasado en esto que estoy haciendo. Pero como tengo a Jesús, mi vida tiene control, mi vida tiene orden. Pero sin el Señor, digo, Señor, no, qué peligro fuera, qué malo fuera, qué perverso fuera, qué cruel fuera.
Pero tengo a Dios, amado hermano, y a mi Dios me cambió la vida y hizo todo en mí algo nuevo. Pero en mí también está. El Señor ya lo hizo todo por mí en la cruz, pero ahora depende de mí el mantenerme en eso en el cual Dios me dejó. Ahora, mire ese plan de David. No solo le bastó acostarse con la mujer de Urías, embarazar a la mujer de Urías, sino que después manda a Urías al frente de la batalla. ¿Para qué? Mire esto. Luego déjalo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado a la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita, adúltero y asesino. David dentro de Dios, rey, salmista, profeta y lo que usted quiera. David fuera de Dios, adúltero, asesino. ¿Alguien está conmigo acá? O sea, dentro de Dios, dentro de la presencia de Dios, cuando estoy agarrado a Dios, hermano, yo soy lo que Dios dice que soy. Amén. Pero cuando yo me salgo, cuando yo me relajo, cuando yo empiezo a acomodar, mi amado hermano, el lado malo de mí empieza a salir, y entonces dejo de ser aquel hombre que le daba miedo al diablo y ahora me convierto en su presa número uno. Eso es lo que el enemigo quiere en este último tiempo, ponerte a ti de rodillas. Cuando Dios a nosotros nos ha dado la autoridad de poner al enemigo de rodillas frente a nosotros, es momento, ojo con esto, de volver a recuperar esa autoridad que tenemos en el Señor. Y esta noche vas a salir de este lugar comprendiendo que no naciste para ser una víctima, una marioneta, un títere del enemigo. Tú naciste para hacer cosas grandes en el nombre de Jesucristo, porque la autoridad y el poder de Cristo están en ti. Por lo tanto, tú no naciste para ser mangoneado por el diablo. Tú naciste para mangonear al diablo. Pero quiero decirte y quiero darte este consejo esta noche: no te relajes, no descanses, no te acomodes, porque el adversario, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente, viendo a quien devora. Mientras que tú descansas, él está trabajando para destruirte. ¿Sabes? Cuando nos desconectamos de Dios, empezamos a dejar de escuchar la voz de Dios y empezamos a escuchar voces extrañas. ¿Qué pasó en el Edén? Quiero darte este ejemplo. Por X razón, por algún motivo, Eva empezó a dejar de escuchar la voz de Dios y empezó a escuchar la voz del diablo. Escuchó su propuesta sobre el árbol del bien y del mal, del conocimiento. ¿Y qué pasó al final? Eva obedeció junto con su marido a esa voz extraña. Era la voz del diablo. Al final cayeron y todos saben la historia, deshonraron a Dios y todos saben ustedes ya todo eso. Cuando yo dejo de buscar a Dios, dejo de oír la voz de Dios y empiezo a escuchar voces extrañas. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Y mire, en Jueces capítulo 16, en Jueces capítulo 16, versículo 21. Los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Quién cree que es él? ¿Alguien sabe quién es? ¿Por quién es recordado Sansón? ¿Cómo reconocemos a Sansón al momento de escuchar su nombre? Todos sabemos que Sansón fue el hombre más fuerte que existió en esta tierra. Sansón, el hombre de la superfuerza. Sansón, el hombre que cuando agarraba a un león le quebraba la mandíbula y él podía hacer lo que ningún hombre podía hacer. O sea, Sansón tenía algo especial, algo único. Sansón tenía esa fuerza que lo hacía único. ¿Sabes? Lo que Dios nos da a nosotros nos hace únicos, especiales. Así como reconocemos, cuando hablamos de Sansón, decimos, no, era el hombre fuerte, era ese hombre que tenía esa superfuerza. Sí, y quiero usar esta palabra y no quiero ofender a alguien, pero así como era súper fuerte, era súper bruto también.
Sansón cayó, hermano, en las garras de una filistea llamada Dalila. Y sabe, todos sabemos cuál es el rol de los filisteos hoy en día. Los filisteos son los inconversos, los que no conocen a Dios, los que no les interesa conocer de Dios, y los que muchas veces son esas influencias malas que nos quieren sacar del redil, que nos quieren sacar de la presencia de Dios, para que nos convirtamos en presa como ellos. Y Dalila, esa filistea que lo utilizaron para seducir a Sansón, llegó con Sansón. Dalila es la figura demoníaca, es la figura del diablo, amado hermano. Por eso cuidado, ojo, porque el único plan del enemigo es verte mal, es verte destruido, incluso es verte en un cementerio pudriéndote. Pero el plan de Dios, dice la palabra, es llevarte de gloria en gloria en gloria. No es como cambia el asunto. Al final Sansón no pensó lo suficiente. Al final Sansón no utilizó, hermano, lo suficiente. Dice que el final de Sansón fue duro. Los filisteos le echaron mano, ojo con esto, y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Vemos, hermano, el estado en el cual Sansón llegó por sus malas decisiones. ¿Sabe? Toda mala decisión al final del día te va a llevar a la ruina. Porque toda mala decisión siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios en tu vida. ¿Será que el plan del Señor al darle la superfuerza a Sansón, al hacer el milagro en su madre que era una mujer estéril, será que el plan de Dios al traer a Sansón acá era que un día se quedara ciego, sin fuerza y que pareciera un perro insignificante moliendo piedras? ¿Será que ese era el plan de Dios para Sansón? No. Pero fueron sus decisiones. Sansón dejó de escuchar la voz de Dios, quien le dio la fuerza, eso es importante, y empezó a escuchar la voz de esa filistea incircuncisa. Cuando yo, amado hermano, me alejo de Dios, ya nunca más vuelvo a escuchar a Dios. Y empiezo a escuchar esas voces de los filisteos, esas voces de la gente mala esa, la gente que hoy dice quiero verte bien, pero mañana te ven mal y no te dan pero ni el buenos días, hermano. ¿Por qué te cuento este punto desde la historia de Sansón? Sabes, esto nos ayuda a nosotros a reflexionar. Hay un plan divino para nosotros, ¿sí? Dios dice que tiene un plan bueno para nosotros, plan de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro, ¿sí? Pero así como hay un plan divino, también hay un plan del diablo, y ese plan es destruirte a ti. El plan del enemigo sobre tu vida es que no tengas futuro. El plan del enemigo en tu vida es que no tengas futuro, es que te vaya mal, es que seas un caos total, es que hoy estés en ruinas. ¿Sabes? Una cosa sí se va a ir en ruinas hoy en este lugar. Todo eso negativo que había en tu vida, hoy se va en ruinas. Solo uno lo creyó. Hoy va a ser ruinas todo aquello negativo en tu vida. Yo no sé qué hay negativo ahí en tu vida. Yo tengo muchas cosas negativas todavía, hermano. Y por eso vengo a la iglesia. Mire, si usted me ve los martes, a veces no estoy acá, pero estoy en la sala cuna escuchando la prédica y apuntando los textos, porque yo también necesito recibir, ¿sí? Así como usted vino hoy y tiene que meterse con Dios, yo también. Porque si no soy malo, porque si no yo soy perverso, ¿sí? Soy sucio, si quiere verlo así. Por eso necesito a Dios. Por eso necesito correr a la fuente. Por eso necesito mantenerme en su presencia. Porque solo en su presencia voy a poder escuchar su voz. Solo en su presencia mi panorama se aclara. Solo en su presencia voy a tener yo la capacidad y la fuerza para en el momento de la prueba y de la tentación yo pueda salir en victoria. ¿Solo en dónde? En su presencia. Quiero ir cerrando esta noche. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 2, me fascina el inicio de la extraordinaria historia de Jesucristo.
hablando de la historia de Jesucristo ministerial, los 3 años de ministerio. Pero si usted se da cuenta cómo Jesús inicia su ministerio, de qué forma, de qué manera. O sea, él era el Hijo de Dios, ¿sí? El ser más importante que ha pisado esa tierra y la pisará, ¿sí? Jesús. Pero el Hijo de Dios duró 30 años en una carpintería, ¿sí? Fue 30 años carpintero. Hijo de un carpintero, y se la pasaba con su papá ahí viendo cómo hacían mesas, sillas, muebles, repisas y muchas cosas más. Ahora, el inicio de ese ministerio es lo que a mí me encanta, me provoca, me reta. Así que cuando Jesucristo empieza sus 3 años de ministerio, fue llevado a las aguas y fue a ser bautizado por el profeta Juan el Bautista. En ese tiempo Juan el Bautista era el vidente. Y proféticamente hablando se refiere a Jesús cuando lo ve llegar al río Jordán y dice: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Estaba profetizando, estaba diciendo lo que Jesús era. Ahora, cuando Jesús es llevado a las aguas, es bautizado en ellas, dice que el Espíritu Santo descendió y llenó a Jesús. Ahora, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pero ese Espíritu dice que llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Lo vamos a leer. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que allí lo tentara durante 40 días y 40 noches. Ayunó y después tuvo mucha hambre. Mire pues, claramente la palabra nos dice para qué fue Jesús llevado al desierto: para ser tentado. Pero ahora quiero que veamos las características que Jesús llevaba, o que vi en Jesús al momento de ser llevado al desierto. Mire pues, número 1, Jesús iba lleno del Espíritu Santo. Jesús, cuando fue tentado por el diablo, él ya había ayunado 40 días y 40 noches. Él se mantenía en una relación, en una comunicación con Dios todo el tiempo. Siempre dice alguien, y lo dicen de una manera errónea, es que Jesús fue fuerte en el desierto porque él era el Hijo de Dios. Mentira. La palabra dice: después de los 40 días tuvo hambre. Eso me dice a mí que Jesús era humano, 100% hombre. ¿Sabe? Muchas veces puedo glorificar más a Dios en el momento de la tentación que predicarles esta noche. Aquí puedo hacer muchas cosas. Yo puedo bajarme, puedo profetizarte, sí, pero llegar a la intimidad de la noche, de mi vida, y peco. Entonces yo no honré a Dios. Puedo glorificar más a Dios en la intimidad, en el momento de la tentación, que un día lleno de muchas actividades predicando en todas partes. De nada sirve que predique tanto si en el momento de la tentación siempre caigo. ¿De qué sirve ser profeta, apóstol, maestro, salmista, si al final del día vas a ceder, vas a caer al ver a Betsabé, a escuchar a Dalila? ¿De qué sirve tener un título, un nombre en una iglesia si al final soy una presa? Hay 3 cosas, 3 principios que quiero dejarte en esto. Número 1, quien nos da a nosotros las fuerzas de seguir adelante hasta el día que Cristo venga y venga por su iglesia es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo no puede haber deseo de pecado. ¿Sí? Donde está el Espíritu Santo no puede haber una vida de pecado. No pueden haber deseos.
Quizás hoy vienes a este lugar, hoy escuchaste la palabra y al salir de por aquella puerta tu deseo por aquello prohibido va a crecer, pero hoy vas con una verdad en tu vida y la verdad es que tú no naciste para ser presa, tú naciste para ser un cazador. Y aunque el deseo crezca por aquello carnal que hoy podemos hablar, no importa. Hoy sale de ese lugar con la fuerza suficiente, decir no, porque mayor es el que está conmigo que la Betsabe que tengo enfrente. Miren, principio 2, ayunó. Mire, muchas veces nos hemos mal informado o hemos utilizado de una manera errónea el ayuno. Es que el ayuno no es una moneda de cambio, no es para negociar con Dios. No, el ayuno es para darle placer a Dios, hermano. Por eso yo siempre digo, es que hermano, mire, vamos a ayunar para que Dios responda. ¿Cómo? No, créale a Dios y en su tiempo perfecto Él va a responder. Yo ayuno para agradar a Dios. O sea, que su ayuno no sea esperar algo a cambio, no, que su ayuno sea, yo voy a ayunar, estamos a punto de empezar los 21 días de ayuno, pero que esos 21 días no los usted, ay, voy a ayunar porque quiero un carro nuevo, quiero un trabajo nuevo, quiero viajar. No, entonces mejor no ayune, ¿sí? Mejor no lo haga. Usted ayuna porque se quiere agradar a Dios. Jesús ayunó 40 días. 40, o sea, Jesús vino y sujetó su carne, ¿sí? Entonces, en el momento de la prueba, mire cómo es el diablo de astuto. Dice que después de los 40 días Jesús tuvo hambre. Y la primer tentación que el diablo le pone a Jesucristo, ¿cuál es? Le dice el enemigo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, toma esa piedra y conviértela en pan y sacia tu hambre. Si alguien sabe lo que tu carne desea ahorita, es el enemigo. Usted puede imaginar que Jesús tenía el poder de agarrar la piedra y convertirla en el pan más delicioso que usted puede probar en su vida. San Martín se le ha quedado corto para saciar su hambre. Pero ¿qué nos enseña Jesús con esto? Jesús no vino aquí para saciarse a Él. Jesús vino para saciar a su Padre. ¿Usted por qué sirve? Es que bien, hermano. No, ¿por qué sirve usted? Que tu mayor motivación al momento de servir sea darle placer a Dios con mi servicio, agradar a Dios con mi servicio. Puede ser de barrer allá afuera, lavar los baños, trapear, no sé. Pero si usted sirve a Dios, hágalo con el corazón, porque vale lo mismo como el que trapea allá afuera, como el que está predicando ahorita. Es lo mismo delante de Dios, pesa igual. Principio 2, Jesús venía de ayunar 40 días. Después del ayuno llegó el tentador a Jesús. En otras ocasiones he dicho esto y vuelvo a repetirlo para que lo tengamos presente. La tentación no es pecado, ¿sí? Quien le diga a usted que la tentación es un pecado, no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Pero el ser tentado no es pecado, porque son cosas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas para ver realmente cómo estamos delante de Él, para ver realmente cómo estamos hoy. Jesús dice que no pecó. ¿Y fue que en el desierto? Tentado. Amén. Número 3, y con eso cierro esta noche. Aquí se cumple lo que la palabra dice: resistir al diablo y él huirá. El diablo tentó 3 veces a Jesús en el desierto y ninguna de las 3 tuvo éxito. Al ver que en ninguna de las 3 veces tuvo éxito, el diablo, ¿qué dice? Se largó. Si Jesús lo hizo en un desierto, ¿qué nos dice Jesús con esto? Tú y yo también podemos hacerlo.
La cosa es querer hacerlo. Tenemos que seguir la ruta del cazador, y la única forma de seguir la ruta del cazador es seguir las huellas del cazador número uno. ¿Sabes? El cazador número uno es Jesucristo, quien cazó a Satanás en la cruz del Calvario. Lo hizo pedazos, lo hizo, mire hermano, lo aniquiló, lo venció. Tú y yo tenemos la autoridad de Jesús en esta tierra. O sea, tenemos la autoridad de vencer cualquier cosa del enemigo que venga en nuestra contra. Eso me hace a mí ser un cazador, no una presa. Cristo me murió por mí en la cruz para que yo fuese presa. Cristo murió en la cruz por mí para que yo fuese un hombre poderoso en Él, para que su gloria resplandeciera en mí, para que su gloria fuese provocada por lo que yo hago. Yo no sé cómo estás hoy, amado hermano, pero mira, por algo Dios te trajo esta noche. Lo quiero decirte de parte de Dios: no te relajes, no te acomodes. David se acomodó y se relajó, y mira lo que pasó. Casualidad, ¿verdad? Que ese día se bañó Betsabé frente a él y pasó lo que pasó. Hasta con premios se fue Betsabé. Lo malo fue el desenlace, y todos se lo saben. No permitas que Betsabé te agarre en el peor momento de tu vida, en el momento más débil de tu vida, porque si pasa eso, vas a caer. Mire, hoy muchos quizás Dios les dijo vamos a la iglesia y no vinieron, o sea, se quedaron descansando. Mire, es que así es como la cosa funciona. O sea, los que no vinieron, pero Dios hizo algo en ellos ahí para que vinieran, y no vinieron, hoy de verdad están siendo bombardeados por la televisión, por las redes sociales. Mire hermano, aunque borremos el historial de nuestra búsqueda en Google, Dios ya conoce el historial que borraste. ¿Por qué lo borras si Dios ya vio qué páginas empezaste a ver a medianoche? Es que es para que mi esposa no lo vea. Sí, pero Dios ya lo vio. Y Él te dice: hey, tú no eres presa, tú eres un cazador. Aquellos deseos cuando tienes tu teléfono y empiezas a ver cosas que no tienes que ver. Y eso no solo va para los hombres, hoy en día también las mujeres, hermano. Se han corrompido las mujeres que empiezan a ver hombres: es que mi esposo está bien. Mentira del enemigo. Sujeta tu mente. El apóstol Pablo nos enseña a ponernos el yelmo. Sujeta tus pensamientos, porque sabe, nuestros pensamientos, la mayoría de ellos están corrompidos, están sucios, están contaminados. Pero si yo voy a la presencia de Dios y yo me inclino a Él en adoración, sabe, mis pensamientos van a empezar a limpiarse, mis deseos van a empezar a cambiar. Y cuando sienta, dejo de ser esa presa que huele a carne y empiezo a ser ese cazador temido por el diablo. Y para eso viniste esta noche a este lugar, para salir como el cazador que eres.